Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos de los ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense cómo la humanidad, a pesar después del diluvio, de esa purificación, de esa oportunidad que Dios les da de convertirse, sigue aferrada en el pecado, sigue aferrada en la soberbia, ¿no? Y precisamente hablábamos de eso el día de ayer, ¿no? Hoy vemos cómo esta humanidad decide continuar su expansión por el mundo, pero antes de irse quieren hacer una torre, ¿no? Que llegue hasta el cielo. Y dices, pues, ¿qué de malo tiene que el hombre quiera hacer una torre? No es tanto la torre, no es tanto la obra, sino es que su pensar sigue siendo soberbio. Vamos a ser mejor que Dios. Yo no necesito de Dios en mi vida. Yo puedo todo, lo puedo, ¿verdad?, manipular absolutamente todo. Y de ahí, fíjense bien, se va con la mano, ¿no?, todas estas ideas soberbias del hombre, de una ciencia malentendida que puede jugar con los seres humanos, ¿no?, a ser Dios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la ciencia hoy en día, ¿no?, toma a bebés como conejos de India, ¿no? O sea, donde pueden extraerles, ¿verdad?, las células para poder rejuvenecer a los ricos, no solamente a los ricos, sino para hacer productos de rejuvenecimiento. Fíjate, quieren manipular la naturaleza. Y ahí están las consecuencias, una naturaleza cada vez más frágil. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido destruir en su soberbia, ha destruido en su soberbia, ¿no? Y de la mano también va el esoterismo, la magia, la brujería. ¿Qué es eso? Al final de cuentas, es el hombre jugando a querer manipular los elementos. Y por eso entonces dice, mira, si haces esto, entonces vas a poder manipular el viento, el aire, el agua, ¿no? Y vas a poder manipular todas las piedras preciosas. Y entonces viene la locura del ser humano al querer manipular todo, al querer ser como Dios. Y ahí está la locura en Babel, ¿no? O sea, quieren manipular todo y ser igual que Dios. Sigue la misma soberbia. Y entonces Dios dice, bueno, a ver, hablan una sola lengua, ¿no? O sea, fíjate, no es malo que hablen una sola lengua. Estaría súper bien que todos nos pudiéramos comunicar, ¿sí o no? Sin embargo, a lo que se refiere la Sagrada Escritura es, tienen un mismo fin. ¿Y cuál es su fin? No encontrarse con Dios. Destronar a Dios, ser como Dios. La soberbia del demonio que habíamos visto días atrás. Entonces, ¿qué hace? Confundámoslos para ver si es cierto, ¿no? Y entonces viene la confusión en el ser humano. Y entonces viene precisamente en la confusión de decir, híjoles, entonces no todo lo puedo. No todo lo puedo. Hay cosas que se me escapan de la mano, ¿no?
Fíjate, hay personas que pueden sentirse confiadas de su dinero, ¿no? Y se vuelven esclavas de su dinero y se vuelven arrogantes, se vuelven injustos. Y viene entonces esa sacudida de Dios. A ver si con tu dinero puedes comprar la enfermedad, puedes comprar la salud. Fíjate. Y cuánta gente, precisamente, ¿no? Cuánta gente que es rica se dan cuenta que no pueden comprar la salud. Se confunden y entonces vienen y dicen, chin, necesito de Dios. Por eso fíjense cómo el Señor siempre va trabajando de una manera distinta, ¿no? Y lo vemos en el Evangelio de hoy. Lo vemos en el Evangelio de hoy, ¿no? Que dicen, a ver, ¿de qué le sirve ganarse el mundo? ¿De qué le sirve tener tanta inteligencia? ¿De qué le sirve tener tantos medios si su corazón está podrido? Si su parte espiritual está raquítica. ¿De qué sirve? Entonces, no, ustedes no deben de ser como esa generación malvada y pervertida que busca jugar a ser Dios, sino poner su confianza en Dios, sino más bien ayudar a la construcción del reino. Y el reino de Dios ya está aquí con ustedes. Ustedes son el reino de Dios. Cuando confían en Dios, cuando ayudan al hermano, cuando tienen los brazos, cuando toda su capacidad está en el servicio del otro, para el otro, con el otro y con Dios. Ahí está la esencia. Pero, ¿de qué te sirve tener tanta inteligencia? ¿De qué te sirve tener tantas cualidades si lo ocupas para destruir? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve a Estados Unidos ser la superpotencia si lo ocupa para destruir en el sentido de que ellos brindan las armas, por ejemplo, en las guerras? ¿Por qué se hacen las guerras? Pues para vender sus armas. Y no solamente esa nación, muchas naciones, ¿no? ¿Por qué hay consumo de drogas? ¿Por qué? Pues porque les conviene. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay consumidores, no hay negocio. Entonces fíjense cómo el hombre, en vez de poner las cosas para bien, las ocupa para mal. Y ahí viene el desastre, ¿no? ¿Cuántos científicos, no? En la farmacéutica, ¿no? Por ejemplo. O sea, te curan algo con una pastilla, pero te amuelan otra cosa. ¿Por qué? Pues tú eres negocio. Es negocio. O sea, ocupan las cosas para mal. El ser humano la ocupa para mal. Entonces, ahí viene el problema de la generación pervertida, de la generación soberbia, de la generación que no le importa al otro. Volvemos a lo mismo. Ponte a pensar, el fratricidio de Caín y de Abel que hablábamos hace días, sigue estando. No me importa echar al ruedo al hermano, no me importa dañarlo, con tal de que yo obtenga mis beneficios. Entonces, fíjate bien, si no eres capaz de desprenderte de eso, de tomar tu cruz, el camino del amor, porque piensan, ay, la cruz, pues mi viejo que me pega, pues esa es mi cruz. Ay, no, la cruz es el camino del amor, es la expresión máxima de amor. Entonces, toma tu camino de amor hacia ti, de amor hacia el prójimo, de amor hacia la naturaleza. O sea, tú fuiste creado para amar, para cuidar, para prosperar, no para la destrucción, no para que pisotees la naturaleza, no para que dañes al otro. O sea, toma el camino de la cruz, ¿sí? Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Y pasa, ¿no? Una persona, ¿verdad? ¿De qué te sirve tanto si al final te mueres? Y te pierdes en la condenación eterna. Entonces, hermanos, aprendamos del servicio. Por eso dice, Cristo vino a servir, Cristo vino a ser el modelo. Cristo te viene a enseñar que el camino verdadero está en la ayuda del otro, en el bien común. Está en la reciprocidad, en la fraternidad, no está en la individualidad, no está en la soberbia, no está en el aislamiento, porque eso te pierde.
toma el camino de tu cruz, del amor, ¿verdad? Y entonces una persona que ama no va a dañar la naturaleza, una persona que ama no va a dañar al otro, una persona que ama va a poner su capacidad, su inteligencia, sus cualidades al servicio de los demás. Ese es el verdadero ser hombre, ese es el verdadero sentido de la humanidad, pero nos han vendido por interés económico o de poder, nos han vendido ideas tontas, ¿no? Entonces, fíjense bien, si a mí me gusta mucho, ya voy a terminar la reflexión, ¿verdad? Si lo pueden ver, son de los años 80 o 90, se llama El Decálogo, ¿verdad? Es una serie rusa, bueno, pues es como una serie rusa, y hay un señor que es ateo y no quiere saber nada de Dios. El niño se quiere acercar a Dios, pero lo regaña, ¿no? A su hijo, su único hijo, porque dice que esas son tonterías, que Dios no existe, que Dios es una idea tonta, ¿no? Y entonces es un físico, matemático, entonces él calcula todo, ¿no? Entonces su ciencia es lo máximo, ¿no? Está muy buena esa serie porque es precisamente a los mandamientos de Dios, ¿no? Y entonces está un lago, ¿verdad? Con hielo, pues me imagino es Rusia, pues imagínense en tiempo de invierno. Él va, mide el grosor del hielo, pum, pum, hace sus cálculos y dice, no va a pasar nada, o sea, está súper seguro y manda a su hijo, ¿no? Y el hijo con miedo, ¿no? Porque está la intuición. Y entonces dice, no, no, papá, no, mira, no te va a pasar nada, yo ya calculé todo, ¿no? Pero está esa lucha de que el niño quiere ser religioso en el sentido de creer en Dios y el padre es un padre soberbio, ¿no? Que dice, Dios no existe, Dios es una tontería. Pues total, calculó todo, el niño entra al agua a patinar y se rompe el hielo, se ahoga el niño, se muere el niño, ¿no? Entonces se desgarra esta persona y dice, ¿por qué? Si calculé todo. ¿Por qué si yo y mi matemática, mi física, ¿no? O sea, yo todo lo podía con mi matemática. Ahora me doy cuenta que no. Pero es importante ver eso, uno que lo ve, ¿verdad? Que lo analiza. O sea, fíjate, el hombre soberbio que pensó que podía tener todo seguro y llega en un santiamén, la vida da una vuelta. Entonces se acerca a Dios el hombre, ¿no? A reclamarle a Dios, a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, sí, bueno, pues que no creías tú en Dios. O sea, y empieza una conversión, una lucha, un pelear, ¿no? Con Dios, pero un dialogar con Dios. Al final se da cuenta que hay cosas que el ser humano jamás va a poder lograr, jamás va a poder manipular, porque hay una fuerza mayor, que esa fuerza es Dios. Entonces, vean, va unado a la homilía, ¿por qué? Porque el ser humano que juega a Dios llega un momento en que se da cuenta de que no puede ser Dios, jamás será Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el camino de la cruz, del amor, ser un poco menos soberbios y tener el bien común hacia los demás. No jugar a querer ser Dios porque nunca vas a poder lograr todo eso. Que así sea.